La técnica de Laban se centra en el estudio detallado de cómo el cuerpo se mueve a través del espacio y cómo estas acciones expresan emociones, intenciones y estados mentales. Se utiliza para entender y mejorar la expresión corporal, la comunicación no verbal y la calidad del movimiento. Aquí, como podemos ver, en un primer movimiento realizamos el movimiento de golpetear. Aquí debemos entrar en contacto con nuestro cuerpo como si estuviésemos golpeando un segmento, realizándolo de forma coordinada y acorde al espacio y el tiempo. Posteriormente seguimos con el movimiento de latigar. En este paso podemos evidenciar un movimiento exagerado de nuestras cuatro extremidades. Y seguimos con el paso de retorcer, iniciando con el paso de sacudir, donde debemos dejar que el movimiento fluya de manera coordinada e interrumpida. Aquí debemos tener en cuenta el tiempo, el peso y el flujo de cómo el movimiento fluye a través del cuerpo, ya sea de forma continua o interrumpida. Seguimos con el paso de golpetear, en donde debemos golpear ya sea con nuestras plantas del pie o nuestras palmas, siendo de manera coordinada y teniendo en cuenta el espacio. Posteriormente seguimos con el movimiento de presionar, donde presionamos nuestras palmas y las subimos por todo nuestro cuerpo, y posteriormente vamos a presionar nuestras rodillas, haciendo flexión de cadera y flexión de rodilla, en continuo con el movimiento de deslizar. Posteriormente seguimos con el movimiento de flotar, teniendo en cuenta el espacio, el tiempo y el peso. El teatro deportivo es una expresión que se refiere a la dramatización o exageración de eventos dentro del mundo del deporte para generar emoción, interés y entretenimiento. Las principales características comunes que suelen estar presentes es la narrativa intensa, la exageración emocional, el énfasis en la rivalidad, la creación de héroes y villanos, el énfasis en momentos clave, y los comentaristas y narradores son emotivos. Entonces, para este ejercicio realizamos un énfasis en la rivalidad entre dos equipos con las características de que se debían exagerar todas estas emociones decaídas, y las risas deberían ser de manera exagerada, generando así más emoción en el deporte. Hola, en este momento estamos realizando la técnica de Clown. En Clown se encuentra otra manera de ser convincente y de jugar ficción del personaje. Se parte de una carátula de la comedia y se practica según el suizo Pestalozzi como principio en la educación de los más pequeños. La alegría del espíritu de Clown debe ser la piedra fundamental para entrar en la escena. Por cierto, que coincide de la metodología con el objeto al que quiere construir, es decir, un personaje al que clasificamos como Clown, que sin ser vacío de contenido dramático y conflictos, presenta su cara más feliz en su performing, ocultando su rostro propio de la angustia humana, al menos de forma explícita como lo podemos encontrar en el Iria. Continuando con la técnica de Alexander, que tiene un enfoque educativo que se centra en mejorar el uso del cuerpo y la mente, la relación entre estas es fundamental para el bienestar mental. Un enfoque holístico permite reconocer el bienestar mental que se ve influenciado por nuestros pensamientos y emociones, al igual que nuestra salud física, estilos de vida y el entorno. La técnica de Alexander comprende de dos características fundamentales, las cuales son la dirección e inhibición. En cuanto al concepto de dirección, en el contexto de la técnica de Alexander se refiere a aquella capacidad de dirigir conscientemente el uso del cuerpo para mejorar la postura y el movimiento. Por lo tanto, implica dirigir la atención hacia uno mismo y hacia cómo se está usando el cuerpo en un momento dado. Esta dirección implica una mayor conciencia en la relación entre la cabeza, el cuello y el resto del cuerpo, en lugar de simplemente reaccionar ante los estímulos externos o caer en hábitos motores inconscientes.
La dirección implica tomar decisiones conscientes sobre cómo moverse y mantener una postura adecuada. En relación al concepto de inhibición, este es un proceso clave de la técnica de Alexander que implica esa capacidad de detener o suspender patrones de tensión muscular, al igual que hábitos de movimiento que no son deseados. Esto implica una pausa consciente antes de realizar una acción automática o habitual. Por ejemplo, si alguien tiene el hábito de encorvarse al sentarse, practicar la inhibición implica detener ese patrón automático y permitirse a uno mismo tomar una decisión consciente sobre cómo sentarse correctamente. La inhibición permite un espacio para la reflexión y la elección consciente de cómo actuar en lugar de simplemente reaccionar de manera directa. Por lo tanto, como pudimos evidenciarlo en la postura de sedente a bípedo, se trata de manejar los conceptos de dirección e inhibición, La al técnica de igual de relajación pasar progresiva de del Jacobson. culto Este método supino data del a año bípedo y, 1929 como y lo su estamos creador evidenciando fue en Edmund este mismo Jacobson, momento, en y la sigue siendo ejecución una de de la las marcha. técnicas más utilizadas para reducir la ansiedad y el estrés. Se basa en la relación entre tensión muscular y los estados psicológicos del nerviosismo o alta actividad mental, reduciendo al máximo el tono muscular, desactivando así los músculos. Podemos conseguir desactivar también el sistema nervioso, lo que conlleva una posterior sensación de calma y tranquilidad. Se entrenan tres habilidades básicas, las cuales son percibir y distinguir la presencia de tensión en cada uno de los músculos del cuerpo, reducir al máximo la tensión presente en los músculos y relajar diferencialmente los músculos mientras se realizan tareas cotidianas. Originalmente la técnica de relajación que propuso Jacobson se componía de 71 ejercicios de diversos grupos musculares, pero en la actualidad se aplican modificaciones más sencillas y breves. El objetivo sigue siendo el mismo: percibir la presencia de tensiones innecesarias y reducirlas, manteniendo normales los niveles de tensión en el resto de los músculos. Los grupos musculares a trabajar es el grupo 1, el cual se compone de mano, antebrazo y bíceps; grupo 2, cabeza, cara y cuello; grupo 3, tórax, estómago y región lumbar; grupo 4, muslos, glúteos y cuádriceps. Para la sesión práctica se tuvo en cuenta el ambiente, que fuera un ambiente tranquilo. La posición es la más cómoda, la cual adoptamos en decúbito supino, y de esta manera que el ambiente sea un lugar tranquilo. Una vez estando cómodo, se inician los ejercicios de tensión y relajación. Como se logra ver en el video, iniciamos con los músculos de la cara con indicaciones sencillas como fruncir el ceño, elevar la nariz, cerrar los ojos. Estas contracciones se realizan durante 5 segundos y luego se relaja siendo conscientes de cada uno de los músculos que se están contrayendo. Posteriormente se realiza la parte práctica del cuello, en donde se elevan los hombros a las orejas. Se continúa con antebrazos y manos, generando una tensión en las manos con una empuñadura, haciendo presión hacia el suelo, teniendo conciencia de cada uno de los músculos que se están contrayendo. Posteriormente se realiza la contracción de los músculos del abdomen y de la región lumbar, y para así relajar toda esta zona del cuerpo. Posteriormente se realiza con la parte de los pies, tanto en glúteos, en cuádriceps, en isquiotibiales, en tibial anterior y en gastrocnemios, consiguiendo así una relajación máxima de todo el cuerpo. Es importante tener en cuenta que durante toda la técnica se realiza ejercicios de respiración adecuada durante toda la sesión. El método Feldenkrais consiste en la exploración de la conexión entre el cerebro y el comportamiento como clave para la realización de nuestro potencial humano.
Es un sistema general de enseñanza que motiva la activación de la conciencia por el movimiento y promueve un reacondicionamiento y reorganización neuromotora. Moisés Feldenkrais, su creador, define el concepto de salud como la capacidad de recuperación mediante la reprogramación del sistema nervioso, al comprender los patrones que tenemos de pensamiento y movimiento, y al buscar la expresión más completa de nuestras capacidades, la observación cuidadosa y la toma de conciencia de cómo los patrones de pensamiento y la acción se combinan, llevan a la persona a la movilización de su potencial mente-cuerpo. Las bases del método Feldenkrais se apoyan en la plasticidad del cerebro, que es la capacidad de adaptación y remodelación de sí mismo. A la corporeidad se manifiesta a través de pensamiento en acción y se alimenta la información de vuelta al cerebro. El uso eficiente de esta retroalimentación es la clave para optimizar el bienestar y las capacidades humanas. El sistema de aprendizaje que beneficia a personas de toda edad, ya sea con problemas especiales, buscan bienestar continuo, desean mantener un máximo rendimiento o están interesados en obtener el máximo partido de sí mismos, llevando a la intención a la acción. A lo largo de la historia se ha utilizado la música como terapia, teniendo raíces prehistóricas, puesto que se sabe que la música estuvo presente en la curación de aquella época. Hablamos de esta técnica como terapia para restaurar o mejorar la salud de una persona, llegando a satisfacer sus necesidades, ayudando al paciente a lograr cambios de conducta y asimismo lograr un mejor entendimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea.